Vamos a pasar al mensaje. Y damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Ahí están todas las lecciones, todos los mensajes que estamos compartiendo. Esperamos que Dios te hable, que Dios te bendiga y que a través de la pantalla de donde nos estés observando puedas recibir una palabra de aliento de parte de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar al mensaje. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a recibir con gozo la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hoy quiero hablarte sobre un tema que le he puesto: obediencia y fidelidad en tiempos difíciles. Obediencia y fidelidad en tiempos difíciles. ¿De dónde estoy extrayendo este tema? Lo estoy extrayendo también del primer libro de Samuel. Dentro del primer libro de Samuel hay un montón de enseñanzas, un montón de dinámicas que están ocurriendo, y en las últimas semanas me he dado a la tarea de estar leyendo este libro con detenimiento, de estar haciendo algunos apuntes, orando a Dios. Y el mensaje de la semana pasada salió también del primer libro de Samuel. Este mensaje también sale del primer libro de Samuel, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos sobre no menosprecies tu llamado, ¿sí? No menosprecies la presencia de Dios, tu llamado sacerdotal, no menosprecies lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, viviendo de la misma manera y en decadencia. El mensaje está ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Lo puedes ver si no lo escuchaste la semana pasada. Y este mensaje se desprende también de este primer libro de Samuel. Vamos a orar y desarrollamos este tema del día de hoy. Padre Dios, queremos ponernos en tus manos esta mañana y queremos pedirte de tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, que la luz de Cristo ilumine nuestro entendimiento para poder verte a ti, Jesús, para poder caminar en el sendero que tú quieres que andemos, Señor, en tus caminos. Oramos para que todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Jesús sea llevado cautivo a los pies de Cristo, que el Evangelio hoy resuene en nuestro corazón y que la palabra caiga en buena tierra. Puedes decirle al Señor: Señor Jesús, dame una buena tierra en mi corazón. Quiero ser buena tierra para que caiga tu semilla, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Espíritu Santo, esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bien, dentro de este primer libro, del primer libro de Samuel, el carácter del creyente ante Dios es un tema que se ve de diferentes perspectivas. Hay varios temas que están en el primer libro de Samuel, y uno de los temas más importantes es el carácter del creyente y las decisiones. Si algo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, va a ser el carácter de los creyentes o el carácter del pueblo de Dios siendo probado, y decisiones. Primera de Samuel es un libro lleno de decisiones. Estamos en un contexto, como lo expliqué la semana pasada, el primer libro de Samuel se desarrolla en un tiempo donde hay mucha decadencia espiritual. Recuerda que hablamos eso la semana pasada, hay mucha decadencia espiritual. Hablamos que es un tiempo donde la gente vivía como mejor le parecía y no tomaba en cuenta a Dios. Describimos la semana pasada a la vida de Elí, de Ofni y Finés, sus hijos, y cómo vivían menospreciando su llamado, la presencia de Dios y todo este asunto, y que actuaban como mejor les parecía. También encontramos la otra cara o la otra historia paralela que gira juntamente en el primer libro de Samuel. Mientras Elí y sus hijos decidían vivir menospreciando su llamado y la presencia de Dios, a la par había otro grupo de personas representadas por Elcana y Ana, su esposa, que decidían vivir en fidelidad. Podemos aprender de la familia de Ana y de Elcana, podemos aprender cómo es el carácter de un cristiano en tiempos de dificultad. Cómo debería de ser nuestro comportamiento, cómo es nuestro carácter de hijos de Dios en medio de las crisis, en medio de las dificultades. En este caso sería la familia de Ana y su esposo, ¿verdad? Obviamente su hijo Samuel, la otra cara de la moneda, los que nos enseñan a comportarnos y a vivir fielmente delante de Dios en medio de la decadencia, en medio de las crisis, de las dificultades. Así que consideramos describir a Ana, Samuel y Elcana
como el lado del pueblo de Dios que refleja las características de fidelidad, de obediencia, de compromiso con Dios en momentos de crisis. Podríamos ver en ellos obediencia, fidelidad en tiempos difíciles. Podemos tomar de la figura de Ana, más en específico, cómo vivimos, cómo atravesamos los hijos de Dios en medio de las dificultades y de los momentos de crisis. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 1, verso 3 al 8. Leímos una porción la semana pasada, hoy vamos a leer unos versículos después. 1 Samuel, capítulo 1, verso 3 al 8. Dice: cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba sus sacrificios, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se burlaba o se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Le dice ahí Elcana, ¿verdad? Y yo noto 3 características de obediencia y fidelidad en medio de la crisis y de la decadencia espiritual. ¿Cómo podemos obtener 3 características para comportarnos y para vivir en medio de la crisis, de la desobediencia? Esta semana que pasó, el miércoles en específico, fuimos invitados a una reunión de pastores en la ciudad de Michoacán, de Morelia y Michoacán. Fuimos a una reunión de pastores. Escuchamos a varios pastores hablar sobre liderazgo, sobre estos asuntos de la vida espiritual del pastor, del creyente, ¿verdad? Y me pareció muy interesante porque yo creo que era de Dios que estuviera en esa reunión. No íbamos a ir, a la mera hora Dios puso la oportunidad y fuimos a la reunión el miércoles. Y cada tema, cada mensaje que se ofreció en esa reunión, yo sentí en mi corazón que era de Dios que yo estuviera ahí, porque yo estaba preparando este tema y se habló muy puntualmente sobre cómo comportarse y ciertas características de siervos fieles, de hijos de Dios fieles en medio de la decadencia. Así como en el tiempo del primer libro de Samuel, creo que no estamos libres de poder experimentar crisis de liderazgo y crisis de discípulos de Cristo. ¿Qué significa esto? Que podemos de repente estar atravesando situaciones donde hay necesidad de líderes comprometidos, de discípulos comprometidos con la obra de Dios. Desafortunadamente, a lo largo de la historia bíblica, encontramos historias de personas, de familias, de situaciones que se van repitiendo con el paso de los años, que se vuelven a repetir ahora dentro de la iglesia. Y así como el pueblo de Dios tuvo momentos donde hubo decadencia, hubo deficiencia de discípulos comprometidos y de líderes comprometidos, tenemos que ser astutos para observar si no nos encontramos en un tiempo donde estemos teniendo una necesidad de líderes y de discípulos comprometidos. Lo que veo de parte de Dios es que la fidelidad de Dios es tan grande que mientras unos caen en apatía, en pereza, en una especie de desinterés, siempre Dios tiene guardado un pequeño remanente de personas comprometidas para sacar adelante el reino de Dios. ¿Cuál es la primera característica del perfil de una persona obediente y fiel en tiempos de crisis? Puede ser dentro de la iglesia, puede ser a nivel ministerial, puede ser a un nivel personal, dentro de las familias, puede ser crisis de cualquier tipo. La vida de Ana nos enseña 3 características para atravesar en medio de los momentos difíciles. La primera característica es que los discípulos comprometidos
las personas fieles y obedientes a Dios en medio de la crisis y las dificultades tienen un alto sentido de obediencia sacrificial. Esta es la primera característica de una persona madura en Cristo, de una persona que quiere atravesar los momentos de decadencia y ser parte del remanente, de aquellos que se mantienen fieles a Dios. La primera característica es que tenemos que aprender a tener un alto sentido de obediencia sacrificial. No solamente obediencia, sino obediencia sacrificial. Lo que también podemos nombrar como líderes o discípulos que tienen pasión y compromiso radical, ¿sí? Tenemos que aprender a cultivar en nuestras vidas una obediencia sacrificial, también descrita por otras personas como pasión y compromiso radical. Eso lo vemos en la vida del Cana. La Biblia dice que Ana y su esposo, ahora yo sé que para algunos de ustedes y para algunos otros es bien curioso leer que hombres en la Biblia tuvieron 2 esposas, ¿verdad? Pero déjame hacer un pequeño paréntesis. Que la Biblia hable de hombres con 2 esposas no significa que lo esté permitiendo. La Biblia describe muchas cosas, pero que las describa no significa que las apruebe. Date la tarea de leer el perfil de los hombres que tuvieron más de 2 esposas y ve cómo les fue a los pobres y a las pobres, ¿verdad? La Penina y la Ana andaban del chongo, ¿verdad? La Penina con sus niños caminándole ahí enfrente a Ana, y Ana batallando de esterilidad, ¿verdad? En angustia y en temor, ¿verdad? Batallando en este matrimonio de 3, ¿verdad? Hay cosas que la Biblia describe que no significa que las esté aprobando. ¿Tiene sentido esto? Nunca la poligamia estuvo dentro de los mandatos de Dios ni dentro de la aprobación de Dios. La cultura oriental lo adoptó en algún momento, los musulmanes al día de hoy lo siguen practicando de cierta forma, ¿verdad? Pero las estadísticas, la historia nos dice que definitivamente no funciona un tipo de matrimonio así, y vemos este conflicto aparecerse ahí. El asunto es que el Cana, Ana y Penina, la otra esposa, viajaban año tras año hasta la ciudad de Silo. Ellos estaban en una ciudad y tenían que viajar hasta la ciudad de Silo para ofrecer sacrificio. ¿Por qué ahí? Porque Dios había dicho que ahí se iba a establecer su tabernáculo. Siempre ha sido así. Dios es el que pone las reglas de la dinámica espiritual, no los hombres, ¿sí? Hay que entender esto. Los ídolos y la religión que la gente tiene sin Cristo se basa en que los hombres ponen las reglas de la relación con Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. La idolatría y las religiones que están fuera de la palabra de Dios se concentran mucho en que es el hombre el que pone las reglas de la relación con Dios. Pero es en la palabra de Dios, es en el reino de Dios donde Dios pone las reglas de nuestra relación con Él. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Es Él el que dice a dónde nos tenemos que acercar. Él es el que dice el cuándo, el cómo. Él pone los métodos, Él pone las reglas, Él pone las ordenanzas para tener una relación con Él. Por lo tanto, estaba establecido que el pueblo de Israel tenía que viajar a Silo para ofrecer sacrificio en el lugar establecido por Dios. Este era un viaje difícil, no era un viaje fácil. Imagínate que estamos en el Medio Oriente hace más de 2000 años, con una familia de algunos hijos, 2 esposas, un hombre, ¿verdad? Y algunos otros esclavos que tenían en ese momento, sirvientes que tenían, y tenían que hacer un viaje de por lo menos 2 semanas caminando. Tenían que caminar durante 2 semanas en el desierto, a mitad de la noche, con toda la familia, ¿verdad? Cargando quizá los borregos o el toro, ¿verdad? O el dinero para comprar la ofrenda llegando a Silo. No era un viaje nada fácil. Este mandamiento lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 23 al 24. Éxodo 34, 23 dice: 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Este es un mandamiento que había sido establecido por Dios, y el Cana, ¿verdad? Y Ana, como hombres y mujeres obedientes y fieles a Dios, 3 veces al año hacían este viaje.
Después viene una promesa: yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra, mientras te presentas ante el Señor tu Dios estas 3 veces al año. 3 veces al año tenía que viajar Ana y su esposo para cumplir con este mandato. No era un viaje fácil, era un viaje peligroso, era un viaje difícil. Requería 2 o hasta 3 semanas si es que alguien no se enfermaba en el camino, si alguien no se hería en el camino, le podía llevar hasta más tiempo, pero básicamente no era un viaje fácil. La característica de una persona fiel y obediente a Dios, con una obediencia radical, entiende que la comodidad en ocasiones es un gran enemigo en contra del crecimiento y de la fe. Encontramos en la Biblia el perfil del pueblo de Dios, y una de las características del pueblo de Dios es que eran peregrinos. Es que era gente que se trasladaba de ciudad en ciudad, que vivían en una ciudad y tenían que viajar durante semanas o días para ofrecer sacrificio. Que Dios le dio a Abraham el mandamiento de no establecerse en algún lugar, sino que tenía que viajar, como se conocen ahora los beduinos en el Medio Oriente. Uno de los perfiles del pueblo de Israel, que tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual el día de hoy, básicamente es el mandamiento de no te acomodes en esta vida. No te vuelvas cómodo en los asuntos de esta vida. No seas negligente o irresponsable en tu peregrinaje espiritual. Tienes que salir de la comodidad que es establecerse. La Biblia dice que el pueblo de Dios, que la iglesia, somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Eso significa que esta vida, esos años que Dios nos presta de vida en este mundo, no son nuestro destino final, sino que vamos, ¿de qué vamos? De paso. Por lo tanto, un peregrino, un extranjero, no se puede acomodar, no puede vivir una vida cómoda, no puede echar raíces y cimientos en un lugar para el cual no ha sido llamado a establecerse. Por lo tanto, dentro de las crisis, la comodidad, dentro de la decadencia espiritual, la comodidad va a ser un gran enemigo. Cuando vemos que hay crisis en la familia, cuando vemos que hay estancamiento en nuestro crecimiento espiritual, lo primero que tenemos que echar fuera de nuestro corazón es la comodidad, porque la comodidad en ocasiones se convierte en el arma por excelencia del enemigo para nuestras vidas. Quiere hacerte sentir cómodo. Tenemos que tener mucho discernimiento para saber qué cosas son bendiciones de Dios y qué cosas son una estrategia del enemigo para llevarnos a vivir una vida cómoda que nos distraiga del propósito de Dios. No siempre lo que es cómodo proviene de Dios, ¿sí? No siempre lo que nos trae comodidad a la vida proviene de Dios. Hay que evaluarlo, hay que discernirlo, hay que llevarlo delante de la presencia de Dios para ver si cierta comodidad de nuestra vida tiene que ver con bendición o con una estrategia del enemigo para hacer que nos estanquemos. Esta comodidad es la que nos hace evaluar y dudar si vale la pena el compromiso, la responsabilidad y todo lo que conlleva el viaje hasta Silo. Yo me imagino a Ana y su esposo diciendo, ya viajamos 2 veces a Silo este año, falta una tercera vez, y si no vamos esta vez, ¿con 2 no será suficiente? Pues que aparte, imagínate, los que nos van a atender, los que estuvieron en el mensaje pasado, y si no lo puedes ver en YouTube, imagínate a Elcana y Ana diciendo, mira, ya viajamos 2 veces a Silo este año. La verdad que los hijos de Eli nos trataron de la fregada. Y vamos a viajar otra vez para que nos vuelvan a tratar igual, que nos desprecien, que no valoren nuestro sacrificio, las ofrendas que llevamos al templo del Señor. Con 2 es más que suficiente. Pero no. La Biblia deja muy en claro el detalle de que Ana y su esposo viajaban 3 veces al año, sin importarles el sacrificio que significaba esto, sin importarles la incomodidad que era este viaje. Ellos querían cumplir con el mandato de Dios y querían hacer suya la promesa de que el Señor iba a bendecirles a través de este viaje. Esta comodidad se ve de algunas maneras cuando creemos que ser cristianos es agregar nuevas actividades a nuestra agenda. Fíjate lo que te voy a decir. Muchas personas cuando llegan a Cristo
piensan que ser cristiano significa ahora agregar nuevas actividades a mi agenda de por sí saturada. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay personas que llegan a Cristo, ¿verdad? Y el Señor, ahorita vamos a ver que Jesús siempre está utilizando verbos activos como muévete, avanza, ora, crece, edifica, porque la vida en Cristo nos quiere sacar de cierta comodidad. Pero a veces lo que pensamos algunos es que ser cristiano es añadir más actividades a mi agenda de por sí saturada. Tengo trabajo, tengo familia, tengo actividades sociales, con la familia extendida, con los hijos, y ahora que soy cristiano, tengo que agregar más actividades a mi vida de por sí cargada. Y eso hace que las personas se sientan cómodas, ¿verdad? Y decir, no, yo no quiero ser cristiano porque con las actividades que tengo, con mi agenda que tengo es más que suficiente como para añadirle reuniones de oración, grupo conexión, asistir los domingos, hacer esto, hacer lo otro. Y a veces tenemos una idea tan cerrada de lo que es convertirse en un hijo de Dios que lo llegamos a reducir a la idea de que solamente es agregarle actividades a mi vida de por sí ocupada. Y tenemos a cristianos luchando entre atender su agenda personal, atender sus actividades de la vida diaria como familia, trabajo y relaciones sociales, y aparte cumplir con la agenda que ahora se ha añadido a nuestra vida, que son las actividades de los cristianos. Por eso tenemos a veces a cristianos cansados, agotados, porque llevan estas dos agendas y no han entendido, ¿verdad?, que en Cristo no hay dos agendas, sino que es Cristo el que viene a llenar, a permear toda nuestra vida, ¿verdad? Y no solamente es añadir actividades a nuestra agenda que ya está de por sí ocupada. La comodidad, en este sentido, no corre los riesgos que la fe requiere, porque la fe requiere correr riesgos. Era un riesgo que Ana y su esposo caminaran durante 2 semanas en el desierto del Medio Oriente con el peligro de ser asaltados, de ser secuestrado un familiar, de que le robaran el dinero, que le robaran el ganado. Era un riesgo hacer el viaje de 2 semanas hasta Silo. La comodidad es la que lleva a las personas a que su fe se apague, porque la fe requiere que tú y yo corramos riesgos. Corremos riesgos cuando no tenemos claro el paso que sigue, pero Dios nos está demandando que lo demos. Es un riesgo obedecer a Dios y su palabra cuando en nuestra óptica de repente no se ve tan claro el paso siguiente. Un hombre de Dios escribía en un pequeño libro que la vida cristiana muchas veces se parece a andar de noche en el bosque con una lámpara. Es decir, solamente alcanzas a ver los 2 o 3 metros que la lámpara te alcanzan a iluminar, pero no alcanzas a ver más allá. Y la vida en Cristo muchas veces se parece a andar en un bosque oscuro con una pequeña lámpara que solo te va iluminando los primeros 2 o 3 pasos, pero los siguientes pasos tú no los vas a descubrir, no los vas a ver a medida en que tú empiezas a avanzar. Y la comodidad es enemiga de la fe. La comodidad de no romper ideas y moldes mentales que afectan nuestras vidas. A veces la gente sufre demasiado en su vida sin Cristo. A veces la gente sufre por hábitos, por conductas, por patrones viciados en su vida y sufre y le duele en el alma porque el alma le duele a través de las circunstancias, pero le es más plácida esa comodidad que tomar el riesgo de empezar a caminar y a tomar decisiones en Cristo. Uno de los puntos que se da en el grupo de 8 decisiones sanadoras es entender que tú no vas a tomar decisiones de cambio en tu vida hasta que el dolor de cambiar no sea menor al dolor que estás viviendo en medio de la crisis. ¿Se entiende esto? La gente no va a tomar decisiones de cambio hasta que el dolor de cambiar no sea menor al dolor que están sintiendo. Es como ir al dentista. A ti te duele una muela, pero le tienes harto miedo al dentista y al dolor de sacarte la muela. Bueno, hasta que el dolor de muela no sea mayor que la extracción de la muela, tú vas a decidir ir al dentista. ¿Sí me expliqué o no expliqué? ¿Sí? Y a veces estamos cómodos en el dolor. Quizá el dolor que estamos viviendo no ha superado el dolor del cambio. Porque cuando el dolor que produce el cambio sea menor al dolor que estoy sintiendo ahora, voy a salir de la comodidad. En pocas palabras, la comodidad no es un buen aliado
en momentos de cambio o de crisis. La comodidad no es un buen aliado en tiempos de crisis. Quizá eso es lo que más nos afecta en las dificultades o en las crisis, que nos saca de nuestra comodidad. Se detecta una enfermedad, un familiar empieza a entrar en hábitos destructivos. Cuando viene una crisis a nuestra familia, lo que más rompe nuestra dinámica familiar pues es la incomodidad, porque ahora tenemos que adaptarnos a eso. Y en medio de las crisis y momentos difíciles, lo primero que hay que hacer es empezar a asimilar los cambios que esa crisis provocó. Fíjate bien lo que estoy diciendo. En medio de las crisis personales, familiares, lo primero que tienes que hacer es empezarte a acomodar y asimilar a los cambios que la crisis está demandando. Porque en medio de la crisis y en medio de las dificultades, la gente no asimila que ciertas cosas tienen que cambiar. En medio de un divorcio, en medio de un diagnóstico de enfermedad, tú tienes que empezar a asimilar los cambios que trae la crisis, porque si no, entonces va a ser más desgastante atravesar este proceso. Por lo tanto, en medio de la crisis y la decadencia, la vida de Ana nos enseña que necesitamos tener una obediencia sacrificial. Una obediencia sacrificial, una vida que está dispuesta a salir de la comodidad, una vida que entiende que ser un hombre, una mujer de fe es tomar riesgos en Cristo, riesgos en la palabra de Dios, riesgos en la confianza en Dios, pero la comodidad es lo que lleva a muchos a perderse. ¿Y si hoy no voy? ¿Y si hoy no oro? ¿Y si hoy no leo? ¿Y si hoy no ofrendo? ¿Y si hoy no me comprometo? Esa comodidad es la que va a terminar apagando tu fe y la que va a llevarte a una especie de decadencia. La Biblia tiene verbos activos y el Señor Jesús los utiliza como esfuérzate, pelea, anímense, vayan, fortalezcanse. Son verbos en voz activa en todas las escrituras que no tienen en mente la pasividad ni la comodidad. Por eso, en medio de un contexto como el libro de Samuel, que es decadencia espiritual, que es enfriamiento, encontramos a personas que entienden el valor del compromiso sacrificial, que se mantienen fieles a Dios en un compromiso radical, en una obediencia radical, ¿verdad? Porque saben que la vida en Cristo tiene que ver con avance y que la conformidad, que la comodidad no son buenos aliados. Mateo 8:18, un hombre le pregunta a Jesús, ¿verdad? Mateo 8:18 dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús lo desafió al decirle que seguirlo no era una vida cómoda. ¿Cómo le respondió? Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Cuando la gente se acercaba a Jesús para decirle que quería seguirlo, Jesús no maquillaba el evangelio, Jesús no maquillaba el discipulado, haciéndolo atractivo a través de promesas milagrosas. El Señor Jesús, cara a cara y frente a frente, le decía, si quieres seguirme, tienes que evaluar lo siguiente. Aún los zorros y las aves tienen donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Y qué significa eso? Que hay cierta incomodidad en el camino con Cristo. Hay cierta incomodidad en la vida del discipulado. Hay cierta incomodidad en medio de las situaciones que vamos atravesando en nuestra vida espiritual. ¿No es esto un llamado a la obediencia radical y sacrificial a que Jesús nos hace? Ana y Elcana nos enseñan la vida de personas que no optan por la pasividad y la comodidad en medio de momentos difíciles. Salen de su lugar y mueven lo que tienen que mover para encontrarse con Jesús. Mueven lo que tienen que mover para tener un encuentro con Dios. Acomodan en su agenda lo que tienen que acomodar para asistir a la reunión, para orar, para leer la Biblia. Ana y Elcana nos enseñan que una vida de sacrificio obediente es aquella vida, ¿verdad?, que mueve lo que tenga que mover para tener encuentros con Dios. No está esperando a que Dios le sorprenda, no está esperando a que Dios le busque a Él. Son personas que entienden que tienen que mover o avanzar lo que tengan que avanzar
para poder tener un encuentro con Dios. Otro ejemplo muy importante de esta obediencia sacrificial y radical la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, verso 18, 20 al 25. Dice la Escritura que David fue movido por el Espíritu de Dios a construirle un templo a Dios, ¿sí? Y Dios le dice que vaya y compre un terreno para poder establecer ahí el templo de Dios. Ese día, dice la Escritura, fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey? David va con Arauna para comprarle el terreno. Arauna se le acerca, se le postra, ¿verdad? Y le dice: ¿a qué debemos su visita, verdad? Le pregunta este hombre. Preguntó Arauna a David. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y edificar allí un altar al Señor, para que Él detenga la plaga, porque había una situación de crisis, de decadencia, ¿sí? Había una situación de desobediencia en el pueblo de Israel que desató una plaga de maldición sobre Israel. Por lo tanto, David tiene que construir un templo de adoración a Dios para que cese esa dificultad. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera. En pocas palabras, se lo estaba regalando. Le dijo: si es para ti, rey, si es para Dios, te lo regalo. Puedes usar los tablones del trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Te lo regalo, le dice Arauna a David. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey Arauna, ¿sí? El rey Arauna le respondió: no, insistió en comprarlo. ¿Qué dice? No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios, que ¿qué? Que no me hayan costado nada. No le voy a ofrecer a Dios algo que no me haya costado, ¿sí? Y ese es un principio bien importante de la adoración y del sacrificio radical, de la obediencia radical. ¿Le entregamos a Dios? Es una pregunta retórica. ¿Le entregamos a Dios lo que nos sobra o le entregamos a Dios aquello que nos cuesta? ¿Le entregamos a Dios lo que nos sobra o le entregamos lo que nos cuesta desprendernos en nuestro corazón? El sacrificio de apartar tiempo, el sacrificio de dejar a un lado el descanso para cumplir con algunas otras actividades, el sacrificio de estar llevando a cabo nuestros propios planes, pero al mismo tiempo no estar descuidando lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque una persona con el perfil de Ana y de Elcana en tiempos de crisis es un discípulo que tiene en muy alta estima su llamado. Fíjate bien, es una persona que tiene en muy alta estima el llamado que Dios le ha dado. No es la persona que se detiene a preguntar, a dudar si es que Dios realmente lo llamó a eso, ¿verdad? Hay gente que batalla mucho con estar pensando: ¿y realmente Dios querrá que le sirva en eso? ¿Y Dios querrá que le sirva en este ministerio, en ese otro ministerio? ¿Dios me habrá llamado realmente a hacer esto? ¿Dios estará queriendo hacer esto conmigo? Gente que está dudando constantemente de lo que Dios le ha mandado a hacer, pero las personas, los discípulos que logran cosas grandes y avances en el reino de Dios, son personas que tienen en muy alta estima el llamado que Dios le ha dado. En ningún momento se detienen a dudar si realmente Dios los está llamando a eso. Son discípulos enfocados, comprometidos, sacrificiales en el ministerio, en el llamado de Dios, y no se detienen a preguntar ni a dudar si Dios realmente los llamó a eso. Y muchos dicen: bueno, es que si Dios me estuviera llamando a eso, me daría el tiempo para hacerlo. ¿No será más bien que Dios te está llevando a que tú le entregues un sacrificio, algo que te está costando a ti? David dice claramente: no le voy a entregar a Dios nada que no me haya costado. Si no, entonces no es adoración. Si lo que estamos entregando a Dios no nos está costando sacrificio, esfuerzo, entonces posiblemente no estemos entregando adoración. Ese principio es importante. ¿Qué motiva a una persona a entregarlo todo por Jesús?
Yo creo que cada año Ana, que es la mujer en esta historia que no tenía hijos y que sufría la burla de Penina, la otra mujer del Cana, ¿verdad? Porque se burlaba de ella. Dice que se mofaba y que le decía, mira, tú no puedes tener hijos. Mis hijos van a ser los descendientes de esta familia. Mi hijo varón va a ser el que va a heredar todas las cosas del Cana. Pero tú no tienes hijos, se burlaba de ella. Y yo creo que en el corazón de Ana podemos encontrar lo que motiva a una persona a dejarlo todo, a ser obediente, radical a la persona de Dios. Creo que cada año Ana sabía que cada paso en medio del desierto, Ana sabía que cada hora caminando bajo el sol, Ana sabía que cada burla de Penina sobre su vida, Ana sabía que cada palabra de menosprecio sobre su vida valdría la pena porque sabía que Dios era fiel y no dejaría su sacrificio ni su esfuerzo sin respuesta. ¿Qué motivaba a Ana a viajar 3 veces al año al tabernáculo, a soportar las burlas de Penina, a soportar el menosprecio de Penina, la otra esposa, las burlas, la mofa, de pasarle a sus hijos por enfrente, ¿verdad? De que le tocara un poco menos de porción de carne según el mandato del libro de Éxodo? ¿Qué llevaba a Ana a soportar todas esas cosas? ¿Sabes qué motivaba a Ana a aguantar el sol, aguantar la caminata, las 2 semanas caminando por el desierto? ¿Qué le motivaba? Que sabía dentro de su corazón que Dios era fiel y que no iba a dejar su sacrificio ni sus oraciones sin respuesta. Nos desanimamos porque perdemos de vista la fidelidad de Dios. Nos desanimamos porque nos olvidamos de que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Nos desanimamos porque nos olvidamos de que Dios es poderoso y no va a olvidar tu sacrificio que tú estás haciendo por Dios. Pero ¿qué motivó a Ana a hacer todas estas cosas? La fidelidad de Dios en su corazón. Ana sabía perfectamente esto. Yo te pregunto esta mañana, ¿consideras a Dios digno de tu sacrificio? ¿Consideras a Dios digno de tus sacrificios? ¿Le estás entregando a Dios cosas que te cuestan o cosas que te sobran? Si le estás entregando a Dios cosas que te sobran, cosas que no están afectando tu vida, fíjate bien, esto es bien poderoso. Si le estás entregando a Dios cosas que no te están incomodando, quizá usted no haya aprendido lo que es el sacrificio y la adoración. Usted no haya aprendido lo que es sacrificio y adoración. Son las promesas de Dios en tu vida combustible que enciende tu vida para permanecer. Es la fidelidad de Dios en tu corazón el combustible que te anima a continuar aun cuando no estés viendo cumplida la promesa. La segunda característica es: tienen sus ojos puestos en Cristo. Lo primero es: tienen una obediencia y sacrificio y una obediencia sacrificial. Esa es la primera característica. Un discípulo de Cristo, un líder comprometido, es un líder, un discípulo que en medio de la crisis mantiene una obediencia sacrificial. La segunda característica es un discípulo que en medio de las crisis mantiene sus ojos puestos en Jesús. ¿Cuánto nos cuesta mantener nuestros ojos puestos en Cristo? Somos fáciles a las distracciones, somos fáciles a ver los errores, somos fáciles a ver lo que falta, somos fáciles a voltear nuestros ojos a aquello que no nos está contribuyendo. Pero los líderes maduros en tiempos de crisis ponen sus ojos en Jesús. Al leer esta historia podemos ver que la Biblia nos dice que mientras Elcana y Ana viajaban al tabernáculo a ofrecer sus sacrificios, Ofni y Finés eran los sacerdotes encargados del templo. ¿Sí leemos eso en la Biblia? Entonces, cada vez que Elcana y Ana llegaban a ofrecer sacrificio, ¿quiénes los atendían? Pues el Ofni y el Finés, ¿verdad? Y así como en el capítulo 2 nos describe cómo se comportaban los hijos de Elí, Ana y Elcana estuvieron expuestos al maltrato de estos hombres. Pero la Biblia no dice en ningún momento que ellos se desanimaron de cumplir con sus sacrificios. En ningún momento dice que ellos se desanimaron por el trato que estos hombres le daban. No bajaron su rendimiento espiritual, no se desenfocaron de los mandamientos de Dios, no se desenfocaron de lo que Dios les había demandado a ellos y sus promesas, cuando estoy seguro de que ellos sufrieron también el menosprecio de los hijos de Elí. Así es que muy posible que, como todos los demás peregrinos,
Cuando llegaban a Silo a ofrecer, Elcana y Ana también experimentaron el maltrato de los hijos de Elí. Así como David no renunció al llamado de Dios por el maltrato de Saúl, Elcana y Ana no renunciaron a su relación con Dios ni su asistencia al templo por la decadencia que otros pueden tener en sus vidas. Ahora, yo quiero hablar a tu corazón esta mañana y decirte que los testimonios de las personas dentro del pueblo de Dios son importantes. Tenemos que ser personas de testimonio. Tenemos que ser cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Tenemos que ser personas que reflejen con su vida el carácter de Dios y la integridad. Amado, pero tenemos que reconocer que los malos testimonios de creyentes siempre van a estar entre nosotros. Siempre van a estar. Y no se diga más ahora con las redes sociales, ¿verdad? Porque tú ves cada cosa en el Facebook, que es el Espíritu Santo de algunos, ¿verdad? Porque le dicen, hermano, ¿cómo anda, verdad? Me dijo el Espíritu Santo que andaba mal. No, vio en el Facebook que puso ahí una canción del Juan Gabriel que andaba bien dolido. Entonces el hermano va y le dice, me dijo el Espíritu Santo, hermano, que andaba usted mal, ¿verdad? No, lo que vio fue el estado del Facebook que le dijo que andaba por el valle de la amargura y usted se acercó, ¿verdad?, a decirle que si andaba bien. Los malos testimonios, los malos ejemplos de otros creyentes siempre han estado en el pueblo de Dios. Siempre han estado. El desafío está en nosotros de tener la madurez, la confianza en Dios para permanecer con nuestros ojos puestos en Jesús en medio de la decadencia espiritual del pueblo o de una persona. La Biblia dice que Ana y su esposo nunca se desanimaron por el ejemplo de estos hombres. Se mantuvieron fieles, ¿sí? El Señor Jesús cuenta una parábola muy interesante, que es la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? El trigo crecía, pero la cizaña también crecía a la par, que es la maldad y es la bondad en la tierra. Así como los buenos y el evangelio va creciendo, también la maldad va creciendo, dice el Señor Jesús. En la medida que la cizaña va creciendo, el trigo también va creciendo. La diferencia es que cuando tú ves el trigo y la cizaña, si tú no eres un agricultor, una persona que sepa de plantas, tú no vas a distinguir el trigo y la cizaña. Son muy, muy parecidas, son casi exactamente iguales. Se pueden confundir, tú ves y dices, no, ese es trigo, pero no, es cizaña, se parecen bastante. La diferencia es que cuando el trigo es agitado, es golpeado, la gavilla, la cáscara se le cae y queda el trigo, queda la semilla del trigo. Y el asunto con la cizaña es que por fuera es muy parecida al trigo, pero cuando la cizaña es golpeada, ¿verdad?, no tiene nada por dentro. Es pura hoja seca, es pura gavilla de afuera, no tiene la semilla de adentro. Por eso yo creo que el Señor nos lleva por procesos, nos lleva por momentos donde el Señor quiere agitarnos, como dijo el Señor Jesús a Pedro, quiere zarandearnos para ver qué tenemos por dentro, para ver si somos trigo en apariencia o somos trigo en esencia. Si somos cristianos en apariencia o somos cristianos en esencia. Y es hasta chistoso decirlo, pero muchas veces el testimonio de otro, el mal testimonio de otro, puede ayudarte a ver si estás siendo cristiano en apariencia o cristiano en esencia. Saúl fue la prueba para David, ¿sí? Saúl fue la prueba para David. Saúl lo persiguió, Saúl le aventaba lanzas a David para matarlo, pero te fijas, si tú lees la historia de David y Saúl, tú te vas a dar cuenta que David nunca le respondió a Saúl de la misma forma que Saúl lo estaba atacando. Saúl le lanzaba lanzas, ¿y qué hacía David? ¿Se las regresaba? ¿Los que conocen esta historia? ¿Se las regresaba? En ningún momento se las regresó. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando se lo encontró en una cueva y no lo mató. Encontramos a un hombre llamado Joab que le reclama a David y le dice, ¿por qué no lo mataste? Lo tenías ahí frente a ti, ¿verdad? Nos ha perseguido como perros, nos tiene escondidos en estas cuevas, por su culpa estamos como estamos. Le pregunta Joab a David, ¿por qué no lo mataste? Y David le dice, prefiero morir antes de imitar las actitudes y las conductas que volvieron loco a Saúl. Fíjate qué poderoso es esto. Prefiero morir antes que tomar la lanza y volvérsela a regresar a Saúl. David era un hombre que se podía defender como tú y yo nos podemos defender de otros. David era un hombre que podía contestar con palabras más hirientes que la que le dijeron.
pero David era un hombre que no regresaba las lanzas. Elcana y Ana eran unas personas que no ponían sus ojos en los que estaban en el templo, ponían sus ojos en las personas de Jesús. El hambre en el desierto fue la prueba para Jesús también. Si me ayudan con el teclado, por favor. El hambre en el desierto fue la prueba para Jesús. Me encanta la historia de David y Saúl porque nos enseña cómo Saúl, ¿verdad? Fue la prueba para probar el corazón de David. Déjame decirte que cuando vemos en la Biblia que llega Samuel a ungir a Saúl, Samuel no estaba ungiendo a Saúl como rey sobre la vida de Israel. Samuel estaba ungiendo a Saúl sobre la vida de David. Cuando Samuel le derrama aceite a Saúl sobre su cabeza, Dios le estaba diciendo a Saúl: hoy te pongo por autoridad sobre David. Hoy te pongo como rey sobre la vida de David. Y David y tú y yo podemos decir: bueno, ¿y por qué me pusiste ese hombre sobre mi vida? ¿Sabes por qué Saúl estuvo sobre la vida de David haciendo lo que hizo? Para evitar que David se convirtiera en un segundo Saúl. Si Saúl no hubiera estado sobre la vida de David, lo más seguro es que David se hubiera convertido en un Saúl 2.0, mejorado, remasterizado. Pero David se inscribió a la escuela a la cual muy pocos se quieren inscribir, y los que se inscriben, muy pocos se gradúan. David se inscribió a la escuela, Dios inscribió a David en la escuela del quebrantamiento. Ahí nadie se quiere inscribir, y los que se inscriben, pocos se gradúan, porque la unción sobre Saúl fue el propósito y la herramienta sobre la vida de David para sacarle al Saúl del corazón a David. Dios utilizó a Saúl para sacarle la apatía, el menosprecio, para sacarle la comodidad a Ana y su esposo. Dios utilizó a Elí y a sus hijos para que los observaran, no para que fueran cómodos diciendo: yo también puedo hacer lo mismo y no me va a ir mal, yo también puedo actuar de la misma forma y puedo llevar una vida tibia igual que otros, no le está pasando nada. Esta característica es de los que ponen sus ojos en Jesús en medio de las circunstancias difíciles. Y por último, saben la dinámica de la oración. Dios no se queda con nada. Primera característica: obediencia radical, obediencia sacrificial. Segunda característica: tienen sus ojos siempre puestos en Jesús y utilizan las decadencias de otros o la decadencia de un momento para crecer en su conocimiento de Dios, ser inscritos en la escuela del quebrantamiento, para graduarse y ser aprobados por Dios. Yo no sé qué situación puedas estar viviendo al día de hoy. Puede ser una situación espiritual, puede ser una situación emocional, puede que tú estés teniendo luchas aquí adentro con tu fe. Quiero decirte que Dios no te quiere destruir. Cada lucha que estás pasando tú aquí o aquí es porque Dios te está zarandeando para que realmente veas de qué está hecha tu fe. Porque así como no se ejercita el atleta para las olimpiadas y para el músculo que se ponga fuerte, la fe que no se pone a prueba es una fe que no va a tener fuerza en momentos de la crisis. Y la tercera característica: sabe la dinámica de la oración. A diferencia de los hijos de Elí, que vivían para ellos mismos, encontramos en Ana una característica bien particular. Elí y sus hijos vivían con el vénganos tu reino, ¿verdad que sí? Es la mejor parte del Padre Nuestro. Vénganos tu reino. Lo demás ya no nos gusta, pero el vénganos tu reino sí. Elí y sus hijos vivían con el corazón de tenedor. ¿Se acuerda cuál es ese? El que exige, el que no deja que Dios tome lo suyo, sino que dice: lo mío primero, y si sobra, pues ahí tomarás lo tuyo, Dios. Pero la vida de Ana muestra un perfil diferente. Ana tenía la necesidad de tener un hijo, ¿sí? Vemos la historia. No podía tener hijos. En medio de su quebranto dice que ella fue a orar al templo y que estaba orando tan fervientemente, estaba orando tan apasionadamente, que Elí, el sacerdote, le dice: hey mujer, ¿se te pasaron las copas? ¿Cómo vienes así, verdad? A este lugar, borracha, ¿verdad? Y le dice Ana: no, Señor, tengo un quebranto de corazón tan fuerte
que mis balbuceos, que mi forma de orar parece ser tan exagerada, tan fuera de pena, porque ¿cómo se comporta un borracho? Se le quita la pena, anda haciendo circo y medio, ¿verdad? Pero no era el alcohol en la vida de Ana, era la angustia, era la pasión, era el dolor, era la efervescencia en su corazón que la llevó a ser confundida con una persona alcoholizada. Elí la bendice, Dios la bendice más en específico, y Dios le entrega un hijo a Ana. Pero Ana dice: Señor, si tú me das un hijo, me lo voy a quedar para mí. Así dice la Biblia. Si tú me das este trabajo, Señor, va a ser para mí, porque vénganos tu reino, y si me sobra, ahí veo qué te puedo dar, Señor. Si me das esta sanidad, Señor, yo prometo ser más feliz. Ana dice: si me das un hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Te fijas que hay una incoherencia, hay como una especie de locura en la cabeza de Ana? ¿Quién le pide cosas a Dios para regresárselas? ¿Quién le pide cosas a Dios para decirle dámela y luego te la voy a regresar? Ana nos está enseñando un principio bien importante de oración y un principio bien importante en el corazón de Dios. Déjame decirte, amado, esta mañana, Dios no tiene necesidad de nada. Por lo tanto, Dios no se quiere quedar con nada. Dios no necesitaba a Samuel. Dios podía levantar de las mismas piedras un nuevo sacerdote. ¿Sí se acuerdan que Jesús dijo que si nosotros no hablamos del Evangelio, son las piedras las que hablarían? ¿Sí? ¿Sí has visto esa historia en el Evangelio? Dice: si ustedes no van y predican, dice, las piedras mismas van a hablar. Y tú sabías que una de las formas que llegó el Evangelio a Medio Oriente fue cuando un beduino, un pastor de ovejas en Medio Oriente, jugando con piedras, las aventó dentro de una cueva y escuchó que dentro de la cueva se rompió una jarra. El pastorcillo de ovejas allá en la actual Palestina entró a la cueva para ver qué se había roto con la piedra que se aventó, y encontró una de las copias más antiguas de los evangelios. Por eso Jesús dijo: si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y esta historia se hizo muy famosa porque muchos conocieron del evangelio a través de una piedra que un pastor aventó, un pastor de ovejas, de animalitos. Rompió el jarrón y encontraron en unas cuevas escritos del evangelio muy antiguos. Porque si tú y yo no lo hacemos, Dios va a tener sus formas de hacerlo. Si Samuel no se levantaba, si Ana no cumplía su promesa, Dios lo iba a hacer de alguna u otra forma. Dios no le estaba cobrando el favor a Ana, pero Ana nos enseña este principio de pedirle a Dios para entregarlo para su gloria y su honra, sabiendo que Dios no se queda con nada. Ana es confundida con una persona embriagada, como los discípulos en el libro de los Hechos. El nombre de Samuel significa se lo pedí al Señor. Y yo te quiero decir, Ana oró a Dios y le dijo: si tú me das esto, yo te lo voy a entregar para tu gloria y para tu honra. Lo que Dios te ha dado, ¿con qué nombre lo vas a bautizar? Lo que Dios me da, lo que Dios te da, lo puedes bautizar con el nombre de: fueron mis fuerzas. Lo que Dios te da, lo puedes bautizar con el nombre de: fueron mis talentos. Lo que Dios te da, lo puedes bautizar con el nombre de: me lo merecía, trabajé demasiado, es mi recompensa. O somos de aquellos que tienen un corazón limpio delante de Dios, que todo lo que obtienen lo bautizan con el nombre de: se lo pedí al Señor. Y esto que tengo se lo pedí al Señor. Con nuestros logros o metas bautizamos lo que tenemos, o todo lo que tenemos lleva el título, el nombre de Samuel: Dios me lo ha dado. Mientras los hijos de Elí vivían para ellos, encontramos una forma diferente de vida. Es la vida que vive con una alta conciencia de que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Mientras unos viven para su propio bienestar y su propia satisfacción, encontramos la vida de otros que viven con el entendimiento, con una alta conciencia de que saben de que todo lo que tienen le pertenece a Dios, que no tienen que negociar con Dios, que no tienen que llegar a acuerdos con Dios, porque todo le pertenece al Señor. Es la clase de vida o de persona que vive con gratitud aún en medio de las situaciones difíciles. Es la clase de persona como Ana, que siente y expresa su dolor delante de Dios, no dejando que se convierta en amargura. Es la clase de vida que pone su confianza en Dios,
Ana aún no tenía hijos y tuvo confianza en que Dios proveería el hijo que tanto amaba. Es la clase de persona que sabe, es la clase de vida, es la clase de persona que sabe que Dios no se queda con nada. Que tú le pides a Dios y tú le consagras a Dios y tu corazón dices, chihuahua, pero ¿por qué le voy a dar a Dios si yo se lo pedí y lo necesitaba? Es un nivel de conciencia espiritual tan poderoso que le pide a Dios para entregarle a Dios. Y más adelante en la historia dice que Ana no solamente se quedó con Samuel, Ana tuvo 3 hijos más. Tú quieres experimentar un nivel de abundancia en tu vida, no te quedes con lo que Dios te ha dado. No se quede con lo que Dios le ha dado. Honre a Dios con sus promesas. Sea fiel a los pactos que ha hecho con Dios. Responda a lo que Dios le ha dado, bautizándolo como Dios me ha dado. Y entrégale a Dios lo que le tienes que entregar. Honra a Dios con lo que tú le prometiste que le darías, porque, amado, Dios no se queda con nada. Dios le regresó a Ana 3 veces lo que Dios le había entregado a través de la vida de Samuel. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Oramos en el nombre de Jesús para poder reconocer, Señor, que en medio de decadencia espiritual, en medio de crisis espiritual, Señor, en medio de dificultades en la familia, queremos tener el perfil que tuvo esta mujer, Señor, delante de ti, Señor. Que mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús cuando parece que todo está mal. Aprendemos a poner nuestros ojos en Jesús. Aprendemos a tener una obediencia radical, a vivir una vida sacrificial, Señor. No queremos vivir una vida cómoda. Señor, también queremos ser de los que aprenden a que tú no te quedas con nada, Señor. A cumplir nuestros votos, a cumplir nuestro pacto, a orar, Señor, pidiéndote, Señor, para que todo lo que dé a luz nuestras manos lleve el nombre de Dios me lo ha dado, Dios me lo ha provisto. Ayúdanos a entregarte, Señor, todo lo que nos has dado para que podamos ver la abundancia de tu bendición sobre nosotros, porque nuestro Dios no se queda con nada. Y en medio de la decadencia y de la crisis se levantan hombres y mujeres con el corazón de Ana, que salen de la comodidad, que mueven y avanzan lo que tengan que avanzar para encontrarse con Dios, que no apartan sus ojos de Jesús, que oran fervientemente para entregarle a Dios lo que le pertenece y experimentar también la abundancia sobre sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos con tu presencia, Señor, y que tu palabra siga obrando en nuestros corazones. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que el amor de Dios te cubra, que la presencia de Dios en tu entrada y salida sea contigo, con tus hijos, con tus nietos. Que el favor de Dios se extienda hasta 1000 generaciones sobre tu hogar, y que el Espíritu Santo esté sobre tu vida, renovando mente, corazón, y que todo pensamiento que esté robando la paz de Cristo sea iluminado por el amor de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.